Perfecto. Recuerden que el día de la clase pasada, perdón, vimos la primera fórmula para calcular lo que es la carga eléctrica. Nosotros tenemos que Q es mi carga eléctrica, N va a ser mi número de electrones que representan por un número entero y positivo, y E es la carga elemental de protón o electrón. Entonces, con esa fórmula es con la que yo voy a estar trabajando. Un día lluvioso, hay una tormenta eléctrica, cae un rayo en un árbol, el cual transfiere una carga de 200 C. ¿Qué dijimos que era? ¿Se acuerdan qué significaba esta C? ¿No se acuerdan? Se llama Coulomb. Coulomb. Son 200 Coulomb al árbol. ¿Cuántos electrones se transfieren al árbol? Ok, entonces me está diciendo electrones. Número de electrones es la N. Quiere decir que yo debo de buscar esta N. Tengo como datos Q, que es mi carga eléctrica, es de 200, ¿ok? Coulomb. Después tengo E, es mi carga elemental, en este caso de electrón o de protón, pero como yo voy a estar buscando electrones, sería de protón. Mi incógnita N, mi fórmula Q es igual a N por E. Yo voy a despejar esta N, ¿ok? Porque me está pidiendo sacar justamente mi número de electrones. Entonces, si de este lado, aquí está multiplicando, de este lado va a pasar dividiendo, ¿cierto? Y ya tengo que mi fórmula va a ser N igual a mi carga eléctrica sobre mi electrón, ¿ok? Voy a sustituir N va a ser igual a menos 200 Coulomb sobre menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Recuerden que esos nosotros ya lo estuvimos revisando aquí. Son estos, cómo se mide esta carga, ¿vale? Entonces, cuando yo divida menos 200 sobre menos 1.6 por 10 a la menos 19, me va a dar un total, en este caso, de electrones que va a ser igual a 125 por 10 a la 19. ¿Ok? Electrones. Y es justo como nos decía la ley conservación de la energía, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transforma en un cuerpo material u otro. Y ustedes si recuerdan aquí lo que hacía era transfiere esa energía. Este es el ejemplo de lo que nosotros estuvimos revisando en la clase pasada, si ustedes recuerdan, con esta parte de lo de la estática y la carga eléctrica, cuando dábamos toques, cuando existía la fricción y algo se nos pegaba. Ok, aquí hay algo interesante. Clasificación de los materiales, ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Muy bien. Un medio o material que permite el movimiento de las cargas eléctricas, o sea, electrones, en respuesta a una fuerza eléctrica, se denomina conductor. Recuerden que aquí nosotros conocemos como hay materiales que son conductores y hay materiales que son aislantes. Los materiales conductores son los que se pueden electrizar en toda su superficie, debido a que los electrones se mueven libremente. Los metales por lo general son buenos conductores de la electricidad. El flujo de las partículas cargadas es lo que se conoce como corriente eléctrica. Las partículas cargadas en una cierta dirección de un conductor chocan con los átomos, produciendo una pérdida de energía que se manifiesta en forma de calor. Una medida de posición que presentan las partículas cargadas al moverse libremente en una cierta dirección de un material conductor es lo que se conoce como resistencia eléctrica. Los materiales que no permiten que las partículas cargadas se muevan hacia otra región del material a una fuerza eléctrica son llamados aislantes, por ejemplo, la madera. Existen otros tipos de materiales,
cuyas propiedades son intermedias entre los conductores y aislantes. Se llaman semiconductores. Y otros ejemplos de materiales con estas características son, bueno, aquí tenemos algunos de los semiconductores. Se utiliza para componentes electrónicos, perdón. Y tenemos esta ilustración. Un semiconductor tenemos como elemento el silicio y el germanio. Un conductor son los metales, aluminio, oro, cobre. Aisladores o malos conductores, losa, agua, vidrio, gomas. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, en algún momento nos están ayudando en la casa o en algo a reparar, en algún momento no sé si sus papás o su mamá les ha dicho, oye, pásame la cinta de aislar. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí les han dicho eso? Sí. ¿Y cómo es esa cinta de aislar? Es negra. Creo que está hecha de, no sé, creo que de petróleo. Es una negra, ¿no? Negra, muy bien. Y es como de plástico, ¿cierto? Se siente así. Sí. Justamente es esto, es un aislante. ¿Qué es lo que hacen? Separan los cables, aíslan uno de otro para que no vaya a existir toques, ¿no? Que a lo mejor ellos conocen, ustedes lo conocen así, para que no se transfiera esa energía. Por eso mismo se utiliza eso. Un conductor, por lo contrario, sería esto, ¿no? Metales, aluminio, oro, cobre. Muy bien. Vamos a estar revisando en este caso la ley de Coulomb. En 1748, el científico francés Charles Coulomb desarrolló un dispositivo denominado péndulo de torsión con el fin de investigar las propiedades de la fuerza con que se atraen o repelen las cargas eléctricas. Este dispositivo está formado por una barra que cuelga de una fibra capaz de torcerse cuando la barra gira. La fibra tiende a regresar a su posición original. Coulomb colocó pequeñas esferas cargadas a diferentes distancias. Midió la fuerza que se producía considerando el ángulo con que giraba la barra, estableciendo un modelo matemático conocido como la ley de Coulomb, que relaciona la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados separados a una distancia. ¿Qué es lo que nos dice la ley? Establece que la fuerza Q1, Q2 con que dos cargas eléctricas se atraen o repelen es proporcional al producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R que las separa. Matemáticamente, ¿cómo se expresa? Lo tenemos así. F va a ser mi fuerza. Q es mi constante de proporcionalidad. Q1, Q2 van a ser mis cargas, ¿ok? Y R es la distancia que hay entre las partículas. Ahora, aquí tenemos donde F, que es mi fuerza, se mide en Newton, ¿ok? Mi constante de proporcionalidad va a ser de 9 por 10 a la 9 nm cuadrada sobre c cuadrada, que es el valor para el vacío. Q1, Q2 se va a medir en Coulomb y R, como es distancia, se va a medir en metros. La ley de Coulomb se cumple cuando las cargas se encuentran en el vacío. Aquí está lo del péndulo de torsión para que ustedes lo puedan observar. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. La ley de Coulomb se cumple cuando las cargas se encuentran en el vacío. Pues si el medio es el aire, aceite, etc., la fuerza electrostática se reduce considerablemente. Los prefijos utilizados para las cargas son, tenemos aquí un mini Coulomb, que se va a expresar de esta manera, 1 mc va a ser 1 por 10 a la menos 3. Un micro Coulomb va a ser 1, tenemos el símbolo, que se me fue ahorita el nombre, Coulomb, que va a equivaler a 1 por 10 a la menos 6. Y tenemos un nano Coulomb, perdón, este se refiere a micro.
es 1nc, que va a ser igual a 1 por 10 a la menos 9. ¿Ok? Que si ustedes recuerdan, este lo tenemos aquí arriba en nuestra constante de proporcionalidad. La relación que existe entre la fuerza en el vacío y otro medio se conoce como permitividad relativa del medio o coeficiente dieléctrico, la cual se expresa matemáticamente de la siguiente manera. Este 3 volteado significa que es la permitibilidad relativa, ¿ok? Va a ser igual a fuerza en el vacío sobre fuerza en el medio. Ahora, donde F, esta de aquí, es mi fuerza en el vacío, se va a medir en newtons. Mi Fm, fuerza del medio, se va a medir en newton también. Y ER, que es mi permitividad relativa del medio, va a ser adimensional. Y aquí tenemos justamente permitividad relativa de algunos materiales. Recuerden que aquí, por ejemplo, esta permitibilidad va a depender del elemento que yo voy a estar despejando. En vacío va a ser 1, en aire 1.006, en vidrio es 7, mica 5, PVC es 3.3 y el teflón 2.1. Y tenemos aquí un pequeño ejemplo. Primero vamos a ver uno. ¿Cuál es la fuerza eléctrica entre las cargas mostrada en la figura? Considera que se encuentran en el vacío. Yo tengo aquí una y otra, ¿ok? Carga. Tengo 2 microcoulomb, 4 microcoulomb y hay una distancia de 30 centímetros. Mis datos, ¿cuáles son? Q1, o sea, este de acá va a ser igual a 2 microcoulomb, que va a ser igual a 2 por 10 a la menos 6. Recuerden aquí, ¿por qué les está diciendo eso? Aquí lo tenemos, ¿sale? Estamos hablando de microcoulomb. Yo lo único que hice fue multiplicar ese 2 por este valor que está aquí y justamente me da 2 por 10 a la menos 6. R, que es si ustedes recuerdan aquí está, ahí, mi distancia entre partículas se va a medir en metros. Esa es de 30 centímetros. Yo lo voy a convertir a metros y sería un equivalente igual a 0.3 metros. Después voy a sacar Q2, que es 4 microcoulomb, va a ser igual a 4 por 10 a la menos 6. Coulomb, ¿ok? K, que dijimos que era, por si se nos olvidó, constante de proporcionalidad. Mi constante de proporcionalidad es de 9 por 10 a la 9, nm cuadrada sobre c cuadrada. Recuerden que ese ya está dado aquí. Lo tenemos aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un valor para el vacío. Se encuentra en el vacío. Aquí lo tenemos. Mi incógnita. Me están diciendo cuál es la fuerza eléctrica. Debo de sacar mi fuerza. La fórmula que voy a utilizar, fuerza igual a mi constante por Q1 por Q2 sobre R2. ¿Ok? Y voy a sustituir. Fuerza va a ser igual, mi constante es esta de acá, 9 por 10 a la 9 nm cuadrada sobre c cuadrada. Después tengo Q1 es de 2 por 10 a la menos 6 coulomb por Q2, que es de 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Estos se van a multiplicar y después se van a dividir por mi radio al cuadrado. Mi radio en este caso, bueno, aquí ya lo despejaron del cuadrado, es de 0.3 metros, ¿ok? Aquí sería 0.3 porque recuerden que 3 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿9? Exactamente, aquí hubo un error, sería de 0.9 metros, ¿cierto? Ya despejado, no es de 6. Y ya mi solución, ¿cómo sería? Yo multiplico esto por esto, lo divido entre esto y lo que me salió de aquí lo voy a multiplicar por esto, ¿cierto? Entonces aquí la fuerza es de 0.8
newtons. El signo negativo indica que las cargas son de repulsión. Recuerden, si hay algo negativo es que se están rechazando. En este caso, nosotros estamos viendo que van hacia lados contrarios, ¿cierto? No se están atrayendo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta en esa ilustración? Sí. Ok, perfecto. Bueno, yo sé que llega a ser un poquito complicado. El día de mañana vamos a estar realizando porque si se dan cuenta ya llevamos una raíz. ¿Por qué? Justamente porque llevamos un radio. Entonces, por eso mismo lo vamos a hacer el día de mañana. Hasta ahorita nos vamos a quedar con esto. ¿Tienen dudas? ¿No? No. Ok, perfecto. Solo recuerden, anoten, tengan en cuenta permitibilidad relativa de algunos materiales, esa ya está dada. ¿Sale? ¿Qué otro elemento está dado? Mi constante de proporcionalidad cuando estamos hablando de vacío, ¿ok? Y bueno, voy a detener la grabación.